Hoy, en Pensándonos en el 29, te presentamos el capítulo número 16, Ley de Educación Ambiental, Trayectorias y Compromisos como Trabajadores Docentes. El programa girará en torno a la mirada particular de la educación ambiental como parte de un proceso integral. Nuestras niñeces, adolescentes y jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, digno y diverso. Por esto, como trabajadores docentes, es importante garantizar una educación ambiental integral como derecho en nuestro territorio. Sabemos que la ley viene a formalizar una mirada particular de la educación ambiental, porque asume una mirada sociohistórica del ambiente, entendiendo a este como dinámico, el cual transformamos y construimos a la vez que somos construidos por él. Podemos pensar a la educación ambiental integral también desde la perspectiva ciudadana. Pensamos que la participación activa es la que nos va a permitir vivir en la actualidad y en el futuro. Si hablamos de construcción de ciudadanía, hablamos necesariamente de una participación activa. Es allí donde damos cuenta de un diálogo compartido hacia un nosotres colectivo, en un saber ambiental común, social y ciudadano. Pensar la construcción de ciudadanía es también pensar en la acción y en cómo en ese accionar garantizamos un derecho, que en la ley es bien claro, vivir en un ambiente digno y diverso. Esto nos generó una primera pregunta: ¿qué es un ambiente digno para ese nosotres colectivo? Se trata entonces de preguntarnos cómo construimos un saber ambiental común, social y ciudadano que dé cuenta de relaciones respetuosas con la naturaleza y lo común. Y estas preguntas nos ayudan también a reflexionar la escala comunitaria que sitúa la educación ambiental integral en la acción barrial, local, en relación con las familias y el entorno donde se sitúa la institución escolar. Esta escala permite pensar la escuela como un actor del territorio que articula y entra en diálogo con otras instituciones, organizaciones sociales y comunitarias, clubes de barrio o instituciones que se encuentran en la comunidad. Entonces, la educación ambiental tiene que ser situada en temáticas reales y concretas, de manera tal de fortalecer el entramado social y producir efectos que den cuenta de la mejora del hábitat, que permita a los sujetos formar parte de un proceso de construcción ciudadana capaces de tener consecuencias en su territorio, donde los municipios asuman las responsabilidades que le competen, adultos den cuenta de su parte y también se permita participar a niñas con propuestas cuidadas y acompañadas responsablemente. ¿Dónde fue el Ticuantissuyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautes benditos. Pero primero, presentemos el programa. Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos.
Comenzamos ahora el capítulo 16, Ley de Educación Ambiental, Trayectoria y Compromisos como Trabajadores Docentes. Hola, Débora. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como decimos en cada episodio, para cuando nos estén escuchando. Bueno, como dijo Juan, la temática de hoy ya la hemos presentado. Una cosa que quiero agregar, sobre todo para que, como esto queda grabado, contarle a quien nos escucha, a quienes nos escuchan, que hicimos un piloto, ¿no?, de este episodio en las jornadas de Pensando la Educación, y en ese piloto justo sucedió luego de la Marcha Federal Universitaria. Y hoy estamos grabando este episodio después de la triste noticia de ayer que quedó vigente el veto presidencial del presupuesto universitario. Obviamente desde este lugar repudiamos que continúa el veto y seguimos luchando por la educación pública, democrática e igualitaria que queremos. Así que vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Jorge Bascarán, que es profe de Ciencias Naturales, trabajó en escuelas secundarias, educación para adultos y en formación docente para los profesorados de educación primaria, inicial y de biología. Hoy ya jubilado, pero continúa trabajando como profesor en el programa FINES como parte de la agrupación Movimiento Mayo de Merlo. A mí me toca presentar a Verónica Benavente, es profesora de nivel inicial. En realidad, Vero nos cuenta que su título es profesora de educación preescolar. También es profe de ciencias naturales, jubilada. Trabajó en el nivel inicial como maestra de sección, preceptora y directora. También trabajó en el nivel secundario y en formación docente para los profesorados de educación inicial y biología. Actualmente es secretaria de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA Merlo. Como hacemos en cada episodio, le pedimos a una compañera que nos grabe un audio como disparador, y en este caso, generosamente, nuestra compañera Andrea Bonet, que es la jefa de área del profesorado de Biología y Química, nos comparte lo siguiente. La tierra se incendia. Un texto de Juan Solá sobre arte y ambiente. Ningún poema alcanza para hacer llorar un río que se ha secado. Pero lo mejor siembra una duda en el corazón de quienes comprendemos que ningún arte es posible sin planeta Tierra. La soledad se parece demasiado a un montón de señoras sentadas en primera fila, aplaudiendo los poemas que escribís para pedir ayuda. El éxito dependerá de nuestra capacidad para demostrar que toda expresión de arte es política, que los y las artistas somos actores políticos capaces de asumir un compromiso real con las infancias que heredarán este mundo, con las niñeces. Al fin de cuentas, heredarán nuestros poemas. El compromiso es con las infancias, no con la poesía. La poesía se salva sola. Voltemos los ojos a la tierra que se incendia, a los humedales que se extinguen, al río que se evapora, a los montes que se vuelven páramo por la codicia de una sociedad inconformista, consumista y pesimista. Si me preguntan a mí, diría que esta es la verdadera misión del arte. El arte es un lente que le permite a los que tienen conocer la miseria y a los miserables conocer la justicia. Estas palabras son de Juan Solá, las expresó en la feria de Chivilcoy del año 2022. Y cuando las leí y pude ver lo que señala como la importancia de este posicionamiento político y de este rol que en el caso de él habla del arte, pero que cumple en el sentido de salvar el mundo que heredarán nuestras infancias y nuestros jóvenes, no pude dejar de pensar en los invitados del día de hoy, dos personas de las cuales no podemos discutir su posicionamiento político. Después de escuchar a André, no vamos a decir mucho más y le damos la palabra a nuestros invitados.
Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé cuándo nos estarán escuchando. Bueno, la temática realmente es muy movilizante en estos tiempos, ¿no? De nuevas gestiones que intentan borrar el trabajo de educación ambiental, ¿no? Sin embargo, tenemos, por suerte, una ley de educación ambiental integral que en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando, y esa nueva ley eh, es una ley que nos invita a trabajar los conceptos en forma transversal, y junto con la ESI, ¿no? Trabajar en forma transversal, no es una temática que se toque solamente desde la biología o desde las ciencias sociales, sino que nos involucra a todos, ¿no? Por este cambio de paradigma que nos trae la ley, que es mirar el ambiente como un entramado socio-natural, en donde somos parte del ambiente, en forma redundante, somos parte del ambiente y por eso lo transformamos y está en continuo cambio. Me quedé pensando en lo que decía Débora, ¿no? En estos tiempos del día que nos toca. Después, después de haber marchado y, y a pesar de todo, pero llegamos a un momento donde vetan una ley de mejoramiento mejoramiento económico para las universidades, ¿no? El presupuesto universitario. En realidad es para toda la educación. Eso nos involucra también con las épocas que vivimos de flexibilizaciones, de mirar de otra manera el ambiente, la construcción del ciudadano, que no piense, por ejemplo, en lo que realmente es, ¿no? Parte indisoluble de una realidad social. El ambiente es eso. Antiguamente, cuando empezamos la docencia, ¿no? Ya nuestra formación, allá por los 90, teníamos una formación, una mirada de la naturaleza distinta y nos formaban prácticamente todo lo contenido que era la ciencia dura de la biología, decíamos. Ahí la poesía, me acuerdo de la poesía de Andrea que nos leyó recién, hablaba de la ciencia, ¿quién la salva? ¿No? ¿Quién nos salva? La ciencia, ¿quién la salva? ¿Eh? Bueno, la ciencia se podrá salvar sola. Ahora, el tema, o no, tenemos que la ciencia es una construcción humana y es de todos un poquito, pero me quedé pensando en eso el otro día, cómo nos formaron y cómo fue cambiando esa mirada o paradigma, como solemos decir ahora, ¿no? Ese marco conceptual que le damos al ambiente. Antes era una formación donde se estudiaba el ambiente simplemente su parte física, química, biológica, y el hombre quedaba afuera. Un poco el hombre como, como alguien que se aprovechaba del ambiente como un recurso. No está mal aprovecharse del ambiente o usarlo racionalmente o de manera sustentable, pero hoy en día creo que quieren volver a cambiar esos logros que ha tenido la sanción de esta ley de educación integral, que es mirarlo nuevamente con otros ojos, con una mirada, como decía hace un ratito, ¿no? Vivir que nos ayuda a vivir de una manera digna, ¿no? Sino el ambiente como un recurso. O sea, por eso antes hablábamos también, ¿no? De recursos naturales o de medio ambiente, el medio del cual extraigo cosas, ¿no? Un recurso. Y creo que pasa un poquito por ahí, ¿no? Volver a una flexibilización ambiental, ¿no? Estas leyes que han, fíjate, esto no es solamente la de la reducción en el financiamiento de la educación, también la flexibilización en cuanto a todas aquellas normas que pondrían un reparo a una explotación del ambiente, no una utilización racional del mismo, ¿no? No, no, no se ve el ambiente como se lo ve como un recurso y no como bienes naturales, ¿no? Eso me parece que estamos viviendo en estos días. Y la educación ambiental
nos ayuda a cambiar, a poder, aunque digan que estamos haciendo adoctrinamiento, ¿no? Ayudar a mirar a nuestros alumnos, a construir otra mirada sobre el ambiente, como parte de él, y poderlo aprovechar de otra manera. Dejarlo, como decían por ahí, ¿no? Si no enseñábamos ecología, ¿no? O la nueva ley de educación ambiental nos pone en eso, ¿no? En un conflicto lindo, ¿no? Con nuestro entorno, que parte de eso, ¿no? De lo local, de lo barrial, de lo provincial, de lo nacional, de nuestra América, ¿no? ¿Qué mirada hacemos de ese ambiente? Hoy en día cualquier conflicto que ocurra en el mundo nos afecta, eso es bien sabido, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Una mariposa que aletea en Japón puede provocar huracanes en América, serían decir, ¿no? Bueno, esa mirada del ambiente complejo, con esas relaciones complejas que tenemos, ¿no? No, me quedé muy enganchado escuchándolos y anoté por acá en mi ayuda a memoria una palabrita que dijo Vero que era transversal y esto que planteabas vos, el tema de mirar con otros ojos. Y yo me preguntaba, bueno, que estamos sufriendo en este momento el desfinanciamiento del Infod, por lo tanto no hay cursos que nos actualicen miradas con respecto a esta ley. Eh, Desde tu rol, Vero, ahora tomando de tu rol en el sindicato, ¿aparecen inquietudes nuevas en los docentes? ¿Sabés si los sí están trabajando eh, temáticas ambientales, pero para que no sean aquellos docentes que trabajan habitualmente lo de las llamadas ciencias naturales o ciencias sociales? Mira, el SUTEBA estuvo haciendo unas jornadas de educación ambiental para nivel secundario y para artística, y sí, es a través del CIE. Y hay otros cursos y otras jornadas que se están preparando, y el CIE siempre brinda ese tipo para los que estén interesados, tendrían que entrar a la página o acercarse a los CIE para informarse de qué es lo que hay, porque el CIE siempre está ofertando cursos que son con puntaje, que eso es por ahí a lo que les interesa más a los compañeros, ¿no? Ir adquiriendo puntaje para poder después tomar mayor carga horaria. Y sí, esto hay una inquietud muy grande en la forma de trabajar, ¿no? Acá en el partido de Merlo tenemos las ecoescuelas, que es una red importante porque conecta a los docentes que tienen esta inquietud de trabajar el ambiente desde jardín, primaria y secundaria. Entonces se produce un intercambio muy rico, y lo que está bueno es que el docente tenga presente que trabajar el ambiente, si bien es importante que los alumnos sepan qué es lo que pasa en Jujuy con el litio o qué es lo que pasa en Córdoba con los incendios forestales, también tengan la posibilidad de analizar qué es lo que pasa en su territorio, en su comunidad, que puedan reflexionar y ver si esto que ocurre en nuestra comunidad es un problema ambiental o es un conflicto ambiental. Que esto nos lo trae la Ley de Educación Ambiental Integral. ¿Cuál es la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto ambiental? El problema supone que es un suceso que se produce por una determinada causa que es posible revertirlo. Bueno, hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Encontramos la solución. Puede ser peticionar a las autoridades o mismo ejercer actividades para poderlo solucionar. El cambio en conflicto ambiental nos indica que hay una tensión de intereses entre distintos grupos que justamente nos ponen en conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos para
llevar adelante ese conflicto y a quién le tenemos qué tenemos que hacer para poder solucionarlo o llegar a un acuerdo, porque no siempre el conflicto puede significar algo malo, sino que justamente nos pone en tensión y nos pone en actividad para pensar y reflexionar juntos. Puedo ahí puedo agregar nada, me quedé pensando en algunas cositas. Primero digo, este cambio de paradigma, obviamente, que nos pone en esto, en la tensión de pensar, sí, ya no pensar más el problema, sino el conflicto, traer la palabra conflicto a estos momentos, también me hace acordar a el negacionismo que tenemos con el no poder decir cambio climático. Y me gustó esto que decía Jorge de que la ley también nos permite dejar de pensar en recurso natural y cambiarlo por bien natural. Entendiendo también que entonces que si el ambiente es ese entramado social y natural, estos conflictos y ese bien natural forman parte, ¿no? ¿Nos quieren contar un poquito más de qué se trata esto de empezar a pensarlo como bien natural? Claro, no verlo como un... A ver, cuando hablamos de recursos, vemos la naturaleza como una mercancía. Y no, un bien natural es algo que nos es esencial para vivir, no nos podemos desprender tan fácilmente de él. Tiene otros valores, más allá de los valores económicos. En una sociedad, no sé, determinadas plantas, por decirlo así, no tienen un valor económico, o una montaña, un paisaje, no es un recurso a ser explotado, sino tiene una significación social importante. Lo mismo que el alimento. El otro día di una clase en cine que tenía que ver con el alimento. Y bueno, uno tiene un poco, viste, la tendencia de ser ese profesor que decía, bueno, el alimento es la comida, ¿no? La comida es aquello que nos prepara el alimento para ser ingerido, nos va a dar el alimento es aquello que después en el organismo nos da energía, materia, regulación y alimentos reguladores, etcétera. Pero va más allá de eso, ¿cuál es la importancia social del alimento? ¿No? El valor social del alimento, no la comensalidad. O sea, cómo ese alimento es puesto en una mesa, es para compartir, qué tradiciones trae ese alimento, bueno, y esas cosas tienen que surgir de pronto. Eso también es hacer educación ambiental. Y eso es un bien natural. Un bien natural, ya, mirar, por ejemplo, cuando hablan de la tierra, ¿no? La tierra como un recurso para ser explotado, ¿no? Con el agronegocio y demás que están de hoy en día, ¿no? Hoy en día no, hace rato, ya de la década de los 80, de los 90, con el neoliberalismo. Bueno, pero para no irnos por las ramas, esa tierra tiene otro valor más allá de la explotación. En vez de hacer un monocultivo transgénico, ¿qué pasa con esa tierra? ¿Cómo la hacemos para hacer producir alimentos para todos? Alimentos que realmente interesen a nuestras comunidades, ¿no? Que nos permitan una vida digna, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, de eso se trata. O sea, vivir dignamente, ¿qué tipo de vida estamos teniendo? De eso es por ese lado pasa, ¿no? De ver la naturaleza como un bien común, algo que me permite vivir bien, el buen vivir, como decían nuestras culturas tradicionales. No solamente ver una fuente de riqueza en todo, la mercantilización de todo. No, una cosita que quería aclarar para que no se pierda por ahí, que para nosotros los docentes es muy importante y a veces nuestros docentes en formación no saben. Cuando Vero hablaba de los CIE, son los Centros de Investigación Educativa, que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Cultura y Educación, que dan cursos gratuitos con puntajes, como bien decía Vero, y que constantemente están actualizándonos, no tan solo por el puntaje, sino constantemente están actualizándonos con contenido de cómo podemos afrontar el aula. Cosa que no es menor porque, vuelvo a repetir, el informe no está más y ahí estamos huérfanos de cursos para actualización.
Una cosa que me quedaba también... Y para agregar, digo, a esto, el Infod, para quienes no saben, Mm. es el Instituto de Formación Permanente Nacional que por políticas públicas actuales del gobierno actual está totalmente desfinanciado, por lo tanto dejó de dar cursos a nivel federal, porque Sí, una de las cosas que tenía el Infod era eso, su federalismo. lo paradójico es que el Instituto de Formación Docente dejó de formar docentes. No sabemos qué está haciendo, pero dejó de formar docentes. Hay otro tema que también quiero retomar, digo, para pensar desde el instituto, ¿no? Esto de las ecos, ¿qué es esto de las ecos escuela, Vero? Las ecosescuelas son un programa eh, de jefatura distrital que agrupa, está a cargo Pablo Cejas de esto, y agrupa a todas las escuelas que estén trabajando cuestiones ambientales, en distintos proyectos sobre educación ambiental, que puede ser desde los jardines de infantes que trabajan con las huertas, o las escuelas secundarias que trabajan con distintas problemáticas. Entonces, lo que hacen es tejer redes entre los docentes que están trabajando. Yo sé que hay como un grupo de WhatsApp que tienen en donde los docentes pueden intercambiar sus proyectos y bueno, ir a medida que van conformando las redes, ir trabajando en forma, digamos, articulada entre las escuelas, todo lo que sea de educación ambiental, desde reciclaje hasta plantamos árboles, ¿no? Ese es un proyecto. Que ese es un proyecto que tenemos desde el SUTEBA, en conjunto con el Ministerio de Ambiente de provincia, que en algunos casos nos ha regalado arbolitos nativos. Entonces, nosotros lo que hacemos es contactarnos con las escuelas que así lo quieran y llevamos un arbolito nativo dentro de las posibilidades, porque cuando hay nativos se lleva nativos, si no, tratamos de llevar un árbol. La idea surgió de un grupo de jubiladas que viven cerca de la ruta 200, entonces con todo el tema de la ampliación de la ruta, bueno, se han sacado... Docentes, ¿no? Sí, jubiladas docentes. Se han sacado todos los árboles que había al costado de la ruta, entonces, bueno, la idea era conectar a las escuelas con esa problemática bueno, hacerlos reflexionar en la importancia del cuidado de los árboles, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a llevar, esto ya hemos plantado unos cuantos arbolitos en las escuelas y hemos charlado con los alumnos. El ejemplo que pones, digo, de los árboles al costado de la ruta, que digo que es el mejor ejemplo de que vos decías antes de comenzar a pensar que cuando hablamos de educación ambiental estamos hablando de problemáticas que son inherentes a la comunidad donde está inserta la escuela y sin desmerecer, digo, que en educación ambiental no se cierra en la huertita que puede tener la escuela, ¿no? Sino que... Tal cual, tal cual. Es involucrar a la comunidad en el trabajo que yo hago de educación ambiental en la escuela. Sí, un poco como recordamos a veces una frase de Galeano, que no en realidad es de Chico Méndez la frase, que dice, ecología, hacer ecología, mira vos, en ese momento se hablaba de ecología, más que de educación ambiental o pelear por el ambiente. Sin una conciencia social es hacer jardinería, decía, ¿no? El ambiente no se puede concebir, ¿no? Sin el entramado social, sin la cultura, un poco lo que hablábamos un ratito hace un rato sobre el alimento. Si hacemos una huerta no es solamente para ver cómo crecen las plantitas, el ciclo de vida de una planta, sino también ver cuál es el valor social de ese alimento, como decíamos hace un rato. ¿No? Ponernos a plantear de dónde vienen los alimentos, cuál es el negocio, que también detrás de los alimentos dependerá del nivel con el grupo con el cual estemos trabajando. Y también involucrar a la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estamos en la escuela y esa huerta necesita ser regada? ¿Quién se compromete, no? A muchas veces los vecinos del barrio. Poder dar charlas a partir de esas plantas que están ahí, ¿no? O en el proyecto Plantando Vida, una vuelta, no era solamente, decíamos, ¿no?
estábamos charlando con los chicos y justo era también un poco, se nos vino a la cabeza el tema de plantando árboles de memoria, por la memoria. Entonces también, ¿no? Pensar que un árbol es un guardián de nuestras memorias, ¿no? Y un árbol en una comunidad es muy importante también, ¿no? Porque a medida que va creciendo, ¿no? Va siendo testigo de un montón de cosas. Y nosotros, ¿no? Nos vamos relacionando con esos árboles, ¿no? Sí, Bueno, un poco recolectar también, desde el hecho de plantar un árbol, ujú, recolectar esas historias que yo puedo tener relacionadas con árboles. ujú. Desde pensar en la hamaca que tenía yo en el árbol en la casa de mi abuela, o cómo me sentaba abajo del árbol de la plaza a tomar mate o a O los jugar. árboles de la parada del colectivo al lado de la ruta, ¿no? Que nos servían como mojones en el camino para saber dónde me tenía que bajar del colectivo, ¿no? O la época del año, ¿no? O el árbol de las abuelas, ¿no? Que es la acacia amarilla, una de las acacias. Que Ese carnaval. claro, que la acacia carnaval, que florece justamente para marzo, ¿no? Marcando, ¿no? Un poco la marcha, acompañaba a las madres en La Plata, en La Plata, ¿no? Las marchas, ¿no? Recordar esas cosas, ¿no? Claro, que a eso vamos, ¿no? Que no solamente es naturaleza el ambiente, sino que involucra historia, sociología, Ujú. comunidad, Claro. todo lo que interviene en la comunidad. Y eso es un poco rescatar a cómo ven a la naturaleza en nuestros pueblos originarios, Ujú. ¿no? Que somos parte integrante, y eso es lo que nos va a llevar a pensar el ambiente de otra manera, desde cómo nos alimentamos, desde cómo usamos la tierra para obtener nuestros Eso también es. alimentos, y cómo utilizamos los recursos. Esto de pedir permiso a la naturaleza para hacer tal o cual modificación, Si, ¿no? si queremos vivir armoniosamente fíjate, ¿no? Con la naturaleza, con ese ambiente, lo tenemos que respetar. Y hoy hablábamos de bien común, ¿no? Esa forma de no verlo como un recurso que le decía hace un rato, como un recurso económico. Todos los saberes, ¿no? También son bienes. Tienen un valor, quizás no tienen un valor pecuniario, pero tienen un valor en sí para ese buen vivir que decíamos hace un ratito. ¿eh? Hoy hablábamos, ¿no? de un diálogo de saber. No, me quedaba pensando que así como tiene todo un recorrido la Ujú. ESI en los sistemas educativos, me imagino que también la ley de educación ambiental está comenzando un recorrido y seguramente más en este contexto histórico que estamos viviendo con muchas dificultades. Y yo digo, planteaba esto porque creo que una buena lectura que han hecho aquellos y todos que hemos planteado la ESI, es que no podía agotarse en que ser transversal, sino que había que impulsar capacitación o especialistas concretos que de alguna manera influyeran más directamente en los diseños curriculares, en las propuestas áulicas, digo, porque si no parecería ser que va a quedar reducido, lamentablemente, estoy seguro que no es la intención, en aquellas materias que tienen que ver con las ciencias naturales, nada más, ¿no? Y que todas, en cada una materia, así como hemos tomado materias que no tengan que ver con, o no debería, o circunstancialmente se pensaba que no teníamos nada que ver con la educación sexual, hemos tomado contenido de la educación sexual para trabajar en nuestras aulas. Digo que todavía faltaría un camino para que aquellos que no somos de ciencias naturales comencemos a tomar esos contenidos o este nuevo paradigma que plantea la educación ambiental y empezar a trabajarlo también en nuestros diseños curriculares. Me quedaba pensando también de que no bastaba simplemente en que la escuela se propusiera esto, sino que teníamos que empezar a pensar un montón de componentes y actores sociales que deben estar comprometidos para que y Vero Ujú. nombraba al municipio, Vero nombraba a la provincia de Buenos Aires, o sea que es impensable pensar que en una educación ambiental, de una vida digna, como decía recién el compañero, sin tener todos los actores y actrices sociales comprometidas en eso, ¿no? Eso me parece como importantísimo y un desafío. Y también me recordaba, que lo dijo recién, que no podemos pensar que, por ejemplo, una ley tan separada como la ley de etiquetado también tiene que ver con la Ujú. educación ambiental, ¿no? Esto que muy bien
planteaba constantemente el compañero cuando hablaba de lo que comemos, ¿no? Empezar a aprender qué comemos y cómo comemos también tiene que ver con la educación ambiental. Ujú. Incluso hasta tenemos que hablar, ¿no?, de soberanía alimentaria, tenemos que hablar también en educación ambiental de, por ejemplo, soberanía sanitaria, ¿no? Porque también en ese diálogo de saberes que nos plantea la educación ambiental tenemos también la forma en que nos prevenimos las enfermedades, cómo nos curamos, cómo hacemos una salud que es comunitaria también. No se puede concebir la salud de uno solo, ¿no? O vivir en un ambiente uno solo, ¿no? Por lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y no solamente hacer ese diálogo de saberes, como vos decís, creo que también va más allá de la transversalidad, de, de, de recuperar los saberes, o sea, tratarla como con los saberes eruditos, ¿no? De las ciencias sociales, de las ciencias químicas, de las ciencias biológicas, sino también aquellos saberes que son parte de una comunidad, ¿no? Los saberes ancestrales, ¿no? El saber que traían, que nos permitió o les permitió vivir tan bien o más o menos bien, ¿no? A a los que nos precedieron en el camino de la vida, ¿no? Por ejemplo, también ver, por ejemplo, en vez de usar una pomada cicatrizante, esas que se usan, ¿qué pasa con el aceite de caléndula, ¿no? ¿Qué otras medicinas hay, ¿no? Hoy en día que nos sirven también. Bueno, todo eso tiene que ver con la educación ambiental también. Digo que ahí aparecen otros, o se suman otros actores y otras actrices que tienen que ver con la comunidad, esto que planteaba Vero antes, ¿no? Digo, empezar a rescatar, me sumo también a lo que decía el compañero, a esos olvidados, ¿no? Que aparecen por ahí, que tienen varios conocimientos y saberes, que se hace necesario empezar a recuperarlo. El tema es que debe ser un desafío para los diseños curriculares, porque digo, si todo esto que hablamos debe estar en la presentación de una materia, debe ser un montonazo, ¿no? Y Ujú. también, Sí. digo, también hay un gran desafío que me parece que ahí en la formación y en la Ujú. propia, en las propias escuelas llevando adelante estos proyectos que desde el paradigma de la ley, el gran desafío es pensarlo en territorios de desigualdad, ¿no? Porque nosotros estamos hablando Ujú. de soberanía alimentaria, estamos hablando de soberanía sanitaria en lugares donde las pibas y los pibes no tienen para morfar. Ajá. Digamos, ahí se nos hace como un desafío, digo, está atravesado por esa categoría Ajá. y, y nosotros sabemos muy bien de desigualdad social, digo, Ujú. debe ser muy complejo. Sí, sí. Por ejemplo, mira, yo pensaba el otro día también, ¿no? Vamos a hablar de comida, de la comensalidad que le decía hoy, ¿no? La, la, y yo decía, bueno, y quizá muchos de nuestros pibes hoy en día no están comiendo en su casa o están dependiendo de comer de un comedor, ¿no? Como en los 90, decía yo un poco, ¿no? Volver a eso. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo podemos, cuando sabemos que la alimentación es un derecho principal de la vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Bueno, creo que el desafío es eso un poco, ¿no? Involucrarnos no solamente como docentes, conocedores de una ciencia, para acercarnos a nuestros alumnos, sino sentarnos a pensar con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, con las comunidades y ver cuáles son los problemas que tenemos hoy, ¿no? Y tratar de resolverlos, ¿no? Creo que la cosa va más allá de preocuparse por el agujero de ozono, como decíamos en una época, ¿no? Creo que la cosa pasa un poco más por allá. Quizás en algún momento el problema fue la deforestación del Amazonas, los grandes incendios que teníamos, ¿no? Hoy el problema es más cercano, ¿no? Lo vivimos a diario, ¿eh? Lo vivimos a diario. Creo que pasa por ahí la cosa. Y el compromiso de ver el ambiente, o sea, no temerle al conflicto, como decían hoy, ¿no? O sea, el conflicto es bueno, nos pone en tensión, nos hace trabajar, nos hace buscar una solución, y una solución que es con todos, una solución colectiva. Me parece que pasa por ahí. Animarse a salir de los diseños curriculares. Un poco, Vero es de inicial, vos también, Diego también, y muchas veces el nivel inicial es pionero en esto. El otro día nos preguntábamos, ¿qué pasa? Que el pibito de inicial llega a la casa
y a su familia y habla de las necesidades que tiene, habla del ambiente, de comer, cómo cambiar algunas cosas. Y cuando llegamos después a la educación secundaria, incluso en la universidad, todas esas cosas están como olvidadas, ¿no? Se ve todo separadito, parcializado, el saber enciclopédico, y no como realmente la realidad un poco es, ¿no? Con todas sus interacciones, con todas sus relaciones, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Bebo, Y ver el ambiente no como una foto, sino saber que es una película, ¿no? Que hay un detrás, hay un presente, y ese presente lo tenemos que aprovechar y esforzarnos a ser críticos, verlo con ojos de futuro, ¿no? Que saber que de eso también depende el mañana nuestro. acá, Y la educación acá tiene mucho. acá cuando nos ponemos malos nosotros, porque entendemos que nos cuesta empezar, y después cuando empezamos y nos calentamos, ahí empezamos Sí, a hablar un montón y es cuando se termina el programa. sí, Y cuando decimos la frase que siempre decimos Vero, la segunda vez va a haber una segunda parte donde seguramente vamos a profundizar los temas. No me lo expliques ahora, pero me encantó la palabra comensabilidad. comensalidad. 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 No me las cuenten ahora. Déjame que me lleve la palabra como para yo poder construir un significado y después pelearme con ustedes para ver, pelearme en el buen sentido, de ver cuál esa beta política que debe tener, conociéndolo ambos, de por qué decimos comensalidad y no decimos otra cosa. Pero, Débora, digo, Bueno, eh, para ir cerrando, siempre hacemos una lectura final. Tenemos, como decíamos hace un rato, un gran desafío para pensar el derecho a ese mundo más digno, en donde lo social y lo natural forman parte de ese entramado, y por seguir pensando ese bien común que es pasado, es presente y también futuro. Y ahí traje unas palabras de Chiqui González, que hace unos años, ya en el 2022, expresó y dice lo siguiente: la ciudadanía es un paisaje, una ecología social, donde naturaleza y cultura van de la mano, puesto que ya no existe en el planeta una naturaleza prístina. Todos son paisajes culturales que verifican o no la igualdad, que producen o reproducen desigualdades. Debemos construir paisajes que den cuenta de ese saber ambiental común, social y ciudadano, que produzcan otra mirada posible del mundo, que brinden oportunidades para habitar territorios de infancia. Muchas gracias por estar, muchas gracias por la palabra generosa. Nos seguimos encontrando. nos vemos y Gracias. no se imaginan cómo los extrañamos a ambos en los pasillos del instituto. Hasta la vista. Chao, chicos, nos vemos. Nuestras invitadas fueron Verónica Benavente, Jorge Bascarán. La voz que escuchamos pertenece a Andrea Bonet. El tema musical que nos acompañó y cierra este programa es Canción Quechua de Pascuala y la Vaca y Fauna, en base a un poema de Gabriela Mistral. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isidro.